Esta es una breve reseña histórica del área de educación artística en el currículo de la República Dominicana. Esta área toma un carácter formal a partir del primer Plan Decenal de Educación 1992-2002. Este la hace una asignatura obligatoria dentro del diseño curricular del sistema educativo dominicano, asignándosele una carga horaria, contenidos y propósitos. Antes de esto, la música, el dibujo y el teatro formaban parte de los programas de los centros educativos. Institucionalmente, desde 1976, en la entonces Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, funcionaba el Departamento de Educación Musical Integral, DEMI. Entonces, en este diseño, el área se compone de 4 campos disciplinares, base sobre la que se estructura el estudio de todas las artes y sus manifestaciones. Son estos: educación musical, artes escénicas, artes visuales y artes aplicadas, todos conformando una sola área fundamental dentro del diseño curricular. Para la consolidación, expansión y desarrollo curricular, desde el área se elaboraron en ese momento cuadernos de artes que servían de apoyo a los facilitadores de aulas en el primer ciclo de la educación básica. Es una serie que ya actualmente tiene 13 cuadernos. Para el año 1998, el área contaba con 8 libros de texto, uno por grado, a partir de los cuales los maestros que impartían la asignatura tenían un apoyo más concreto a la hora de planificar sus clases. En sus inicios, la asignación docente se programó partiendo del personal con que se contaba en los centros educativos, obviamente, y en el primer ciclo del entonces nivel básico, el área la impartían los docentes encargados del grado. Esos son los llamados generalistas. Y a partir de quinto grado se le asignó un profesor conocedor de cualquiera de las llamadas disciplinas artísticas o de cualquiera de los campos que se tomaron en cuenta para este proceso: artistas plásticos, profesionales del teatro, músicos, bailarines, entre otros. En ese momento era un área prácticamente nueva del currículo y los responsables de esta, desde el Ministerio de Educación, venían realizando una labor titánica para lograr su consolidación y valoración. Fueron años en los cuales se impartieron muchos talleres de sensibilización y formación, en donde los responsables del área se empeñaron en conseguir que la comunidad educativa valorara la educación artística en su justa medida y consideraba que la importancia para el desarrollo integral de los estudiantes mediado por las artes. Se articularon trabajos con algunas organizaciones educativas y formativas como el Centro Poveda, que llevaron a los docentes una perspectiva de enseñanza diferente, a través de la cual los estudiantes podían aprender otras asignaturas de una forma lúdica y entusiasta. Entonces, la educación artística en el diseño escolar pasó a ser parte de la educación formal. Además de ser necesario su aprendizaje como una manera de aprender, o sea, con todos sus contenidos, también era una especie de estrategia pedagógica que propiciaba la articulación y el desarrollo de las demás áreas curriculares y a los propósitos deseados de una manera lúdica y divertida, garantizando aprendizajes significativos. El currículo escolar dominicano plantea como uno de los propósitos del área para el primer ciclo de la educación básica una mayor y eficaz integración de la educación artística con la educación física. Esto lo podemos encontrar en el diseño curricular del nivel básico, en la 4ª edición del 2002, que decía propiciar el desarrollo de la capacidad de expresión y creatividad de alumnos mediante el uso de su voz, su cuerpo, los objetos, los instrumentos musicales y la plástica, en donde se circunscribe el desarrollo de la coordinación de movimientos en tiempo y espacio determinados, identificando cualidades del sonido y desarrollando además la percepción y exploración corporal y vocal, expresión y creación artística con el cuerpo y con los elementos del entorno.
También la educación artística se relaciona de manera directa con la educación física a través del ritmo. Ejemplos de la práctica realizada en la asignatura de educación artística: el estudiante, luego de escuchar las diferentes sonoridades de su entorno, las imitará utilizando su voz y su cuerpo, o digamos que le dará seguimiento y reflexionará con cuáles de sus órganos utiliza y reconoce sus múltiples funcionalidades. Escuchando una canción escolar, un estudiante puede caminar marcando el pulso o la velocidad de esta con las palmas y luego con cada paso que da. Entonces así el estudiante puede ir como incorporando este ritmo a su cuerpo. También hoy, luego de un arduo trabajo de capacitación a docentes y un permanente esfuerzo en los centros educativos y su personal docente, la educación artística cuenta con un reconocimiento grande por parte de la comunidad educativa, pudiendo situarse en un punto lo suficientemente alto como para que todos la vean y reconozcan su valor. Actualmente, el área de educación artística forma parte de la Dirección General de Currículo y del Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos. Es una asignatura obligatoria que se imparte en todos los grados, todos los niveles y subsistemas del sistema educativo, así como modalidades educativas. En todos es obligatoria, tal como se establece desde el Plan Decenal del 1992-2002, como dije al principio, y tal como se reitera en la revisión, después de la revisión y actualización curricular que hace que nuestro currículum tenga un enfoque de competencias. La naturaleza del área de educación artística plantea un área que posibilita el desarrollo de competencias y habilidades para la vida. Esto lo hace a través de recursos cognitivos, perceptivos, motrices y de valoración y de apreciación. Contribuye a la formación integral de personas creativas, sensibles, equilibradas, capaces de aprender y de ser emprendedoras. Y esto lo hace a partir de situaciones de aprendizaje en las cuales se potencia y se estimula la capacidad de trabajar en equipo y de ejercer acciones solidarias con la comunidad. El área privilegia, estimula el pensamiento crítico y divergente como fuente de la curiosidad constante y de la inventiva, valorando, preservando y enriqueciendo la cultura e insertándose creadoramente a su entorno. Los campos disciplinares, como dije al principio, son 4 y así permanecen. Artes visuales, está la pintura, el dibujo, el cine, el performance, la ilustración, la fotografía, y todo esto sensibiliza y desarrolla la agudeza visual, habilidades manuales, la imaginación, la capacidad de síntesis, el pensamiento abstracto. En la educación musical, en los cuales se trabaja el canto, los instrumentos musicales, la educación rítmico-auditiva, desarrolla, además de muchas habilidades y destrezas, el desarrollo sensorial, auditivo, rítmico, corporal e instrumental. Están las artes escénicas, que se trabaja el mimo, los títeres, la danza, el teatro, la dramatización, la poesía coreana, con los cuales se desarrolla las capacidades corporales, el uso racional del espacio, la conciencia del tiempo, el trabajo en equipo, la capacidad de análisis. Y por último, uno de los campos disciplinares más bellos, que es las artes aplicadas, en el cual se trabaja la artesanía, el diseño, la decoración, y con esto se desarrolla la capacidad creadora, la sensibilización, habilidades y destrezas manuales. Todo esto para trabajar y tributar a las competencias fundamentales, y el área de educación artística lo hace desde la expresión artística y la apreciación artística y estética. El área tiene unas líneas fundamentales de trabajo en las cuales se
privilegia el diseño y el desarrollo curricular. La capacitación también del personal docente, la evaluación y las relaciones interinstitucionales, así como las actividades de impacto que están todo el tiempo trabajándose durante diferentes momentos y en el año escolar, y están consignadas en el calendario. Desde el diseño curricular, el área acompaña procesos de desarrollo de sus profesores, se trabaja con técnicos que son docentes nacionales y también se trabaja con técnicos en las regionales educativas y los distritos educativos, técnicos de educación artística que trabajan con recursos pedagógicos para cada uno de los docentes de nuestro sistema educativo. En el área de capacitación, el área capacita no solamente a través de talleres y cursos que se imparten, sino que también dentro del área se elaboran cuadernillos, guías, se elaboran material de apoyo, y todo esto en muchos casos se fortalece a través de videos, de cursos especializados, y se gestiona la capacitación también de los docentes desde el INAFOCAN a través de, bueno, de diplomados, de maestrías, y se hace una formación continua con los docentes. El área también hace un trabajo de evaluación interesante de material y libros de texto. Todo esto pasa por, ¿verdad?, por una mirada de los técnicos del área de educación artística. Se dan opiniones sobre convenios, proyectos, sobre cualquier tipo de programa que se presente al Ministerio de Educación, así como libros y talleres que algunas instancias ya del sector público o del sector privado o de las organizaciones no gubernamentales proponen al Ministerio de Educación. También se hace un trabajo muy arduo en las relaciones interinstitucionales, en las cuales el Ministerio, integrado con el área de educación artística, pues tanto participa en eventos en donde el área presenta, ¿verdad?, propuestas interesantes, programas que se desarrollan, y esto lo hace dentro y fuera del país. Organizaciones como EI, Ministerio de Cultura, JICA, Plan Internacional, entre otras instituciones. También el área tiene actividades de impacto interesantísimas. Dentro de estas puedo señalar la muestra de teatro y danza escolar que se hace en marzo y en abril, respectivamente, pues que en marzo es el mes del teatro escolar, está declarado, y también está consignado dentro de nuestro calendario abril como el mes de la danza. Luego también se hace en mayo la Muestra Nacional de Educación Artística, de la cual ya se ha hecho continuamente por más de 11 años. Se hace también el Festival de Coros José de Jesús Ravelo. Esto se realiza desde que estaba el departamento de música, y esto tiene ya más de 40 años haciéndose este festival, en donde participan cientos de coros que tenemos en nuestras escuelas. Asimismo, se hacen muchas jornadas de capacitación. Nosotros tenemos actualmente más de 500 agrupaciones de danzas en 500 centros educativos. Tenemos más de 1.100 agrupaciones corales en igual número de centros educativos, y más de 400 bandas escolares de música con instrumentos de viento madera, viento metal y percusión. Nosotros tenemos proyectos interesantísimos, programas que se les da seguimiento, tenemos monitores de música que también trabajan con los profesores. Entonces, todo esto se sostiene con el apoyo de instituciones y de diferentes instancias del Ministerio. Creo que con esto doy una mirada desde el inicio hasta el actual enfoque de competencias que tiene el Ministerio de Educación. Algunos videos que mandaré también para que se fortalezca esta información que he grabado.
Muchísimas gracias por su atención.